Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los hermanos que puedan conectarse a este programa. Espero que en esta hora aún hayan hermanos despiertos. Estamos saliendo un poco tarde porque acá en realidad se hace de noche bastante tarde. Hasta poco rato había luz para trabajar. Pero bueno, ya estamos aquí a través del programa. De este programa que lleva la palabra de Dios a un tiempo moderno. Así que bienvenidos al programa, los que puedan conectarse y los que puedan vernos de forma diferida. También sean bienvenidos. Espero en el Señor que este programa les ayude, que este programa les enseñe, que este programa nos instruya, porque necesitamos conocer o tener conocimiento de algunas cosas importantes. Así es que si usted está en la sintonía, ya sea a través de la emisora, si descargó la aplicación, ahí el código QR que aparece en el video al principio aparece varias veces ahí para que usted pueda sacar una fotito con su celular y descargar la aplicación, y así tiene Radio Cristiana TF todo el día. Bien, le damos la bienvenida a todos. Espero en el Señor que Dios les pueda bendecir grandemente. Espero que allí en su casita donde usted se encuentre, ¿cierto?, esté ya disfrutando de un descanso en esta hora. Los que trabajamos, seguimos trabajando. Y los que ya trabajaron durante el día pueden descansar. Ya hay algunos conectados. Por allí nos saluda el pastor Pedro. Dios le bendiga grandemente. A usted también, pastor. Y a su familia. Espero en el Señor que los hermanos que estén allí también nos puedan saludar para poder saber que están conectados. Y bueno, al final del programa, si hay alguien que pida oración, podemos orar por usted. Allí al final hay algunos pastores conectados. Nos pueden ayudar a orar por su necesidad. Así que déjenos la petición de oración y al final del programa estaremos orando por ustedes. Vamos a tratar de anotar si hay alguna petición de oración. La vamos a dejar por aquí anotadita para que así podamos seguir orando en los programas. Bien, nosotros hablamos poco y vamos inmediatamente al programa, a lo que venimos a hacer, que es hablar de la palabra del Señor, que es enseñar, ¿cierto? Porque como no podemos poner música, no podemos poner algún tipo de alabanza, porque nos quitan el audio. Es complicado este programa, pues, a través del Facebook. En la radio sí podemos, pero a través del Facebook no podemos porque es bien complicado el tema. Pero enseñar la palabra no nos pueden callar la boca, ¿cierto? Seguiremos predicando con la ayuda del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios sabiduría, porque el tema que tengo para hoy es bien complicado. Vamos a iniciar un programa o una serie de programas bien importante, que es necesario que usted los pueda escuchar, que pueda tomar apuntes si quiere. Así que si quiere tomar una agendita, tener una agendita, un lápiz para que pueda tomar apuntes, hágalo. Le va a servir para su colección. Pidámosle al Señor sabiduría y pidámosle al Señor entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta hora, Dios mío, por esta oportunidad nuevamente de estar aquí, Señor, a través de este programa. Yo le ruego, mi Dios, que usted sea parte de este programa, Señor, que usted sea el principal en este programa, el único importante. Los demás, Señor, solo somos una voz. Bendito Señor, te pido en esta hora que esa unción de tu Espíritu esté fluyendo en esta enseñanza, en esta palabra, en este estudio. Señor, a través de la radio, Señor, o a través de esta página, Señor mío, que transmitimos. Bendito Dios, que aquellos hogares que escuchen este programa sean bendecidos, que puedan llegar, Señor, al conocimiento de tu verdad. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amado Dios, vivimos en un tiempo difícil, un tiempo que necesitamos entender y conocer tus propósitos.
Yo te ruego, Dios mío, una bendición en esta hora, la ayuda del cielo, la gracia, la sabiduría, Padre eterno, para poder entender y para poder expresar lo que entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Ya estamos listos aquí para iniciar este programa. Vamos a comenzar este programa leyendo lo que es el libro de Apocalipsis. Eso es lo que vamos a comenzar a hacer en este día. Vamos a cambiar un poco lo que estábamos haciendo del libro de Timoteo, porque mientras analizaba el libro hay cosas que ya las hemos enseñado hartas veces. Y este libro de Apocalipsis, aunque también lo hemos enseñado, pero necesitamos volver a hacer un repaso de este estudio, ya que vivimos un tiempo en que, como dicen los primeros textos de este libro, es necesario que conozcamos las cosas que han de suceder pronto. Ese va a ser el propósito de este programa de los estudios del libro de Apocalipsis. Conocer, saber, aprender, ¿cierto? Tener conocimiento de las cosas que han de suceder pronto. Porque hay cosas que van a suceder pronto. O que están sucediendo ya. Cosas que el Señor habló. Y necesitamos saber en qué punto estamos. Mientras estudiamos el libro de Apocalipsis vamos a aprender varias cositas. Así es que acompáñenos en estos estudios que hacemos, para que así usted aprenda sobre este tema. Que poco se enseña sobre este tema de Apocalipsis en las iglesias. ¿Para qué decir la religión? Otras religiones no enseñan absolutamente nada. Pero nosotros vamos a tratar de enseñarle a ustedes. Así es que si quiere, comparte el programa, si puede, ¿cierto? Para que otras personas también lo puedan ver. No es el propósito asustar a la gente, sino informar. Ese es el propósito de este programa. Informar, que la gente sepa, tal como dice estos textos, que la gente sepa lo que el Señor nos ha dicho acerca de los últimos tiempos. A mí siempre me ha fascinado un poco enseñar sobre este tema, y Dios pone siempre en mi corazón el volver a hacerlo, porque Él quiere que nosotros sepamos las cosas que han de pasar, las cosas que han de suceder. La Biblia dice: mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. Eso significa que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tiene que tener conocimiento de las cosas que están sucediendo. Tiene que tener conocimiento de las cosas que están sucediendo, porque si no lo tiene, entonces está en tinieblas. Está en tinieblas, simple. Pero si podemos nosotros conocer, si podemos entender estos temas, entonces vamos a poder, ¿cierto?, estar preparados, estar alerta. La Biblia dice: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención. Lo que hablamos en uno de los programas anteriores, acerca de que estamos esperando, ¿cierto?, la redención. Como la tierra misma espera la redención, nosotros mismos esperamos la redención. Y aquellos que murieron en Cristo también esperan la redención. Sus cuerpos, en este caso, porque sus cuerpos todavía están en la tierra, y esos cuerpos tienen que ser transformados, tienen que ser resucitados. Imagínense lo tremendo que va a pasar. La gente que no entiende esto, o la gente incrédula, cree que esto es una verdadera locura, pero no, esto es real. Esto es real. ¿Y cómo lo sabemos que es real? Porque lo creemos. Porque la palabra de Dios lo confirma una y otra vez. Y el mismo Señor Jesús dijo: la tierra y el cielo pasará, pero esta palabra no pasará. Y hasta el día de hoy, todo lo que la palabra de Dios ha profetizado, todo se ha cumplido. Exacto como Él lo profetizó. Por lo tanto, sin duda alguna, lo que aún no se ha cumplido, se cumplirá. Es por eso que necesitamos estar informados, necesitamos tener conocimiento de esto. Vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos.
los primeros 3 versículos, ¿ya? Vamos a ir así versículo por versículo estudiando este libro. Vamos a tratar, yo tengo un estudio que lo he hecho en otras oportunidades, solo que ahora vamos a actualizarlo, ¿cierto? Y vamos a ver en qué más hemos encontrado en los estudios que realizaremos, ¿ya? Vamos a ver qué más vamos a encontrar. ¿Qué más vamos a encontrar a este tiempo? Porque la profecía tiene una cosa que es bien, bien importante. La profecía, la revelación de la profecía es progresiva. Es decir, que cada tiempo la profecía se va actualizando o va aumentando su luz, su claridad, su conocimiento sobre nosotros. Nosotros lo vamos entendiendo cada vez de una forma mucho más amplia. ¿Por qué? Porque las cosas se van acercando, las cosas se van cumpliendo. La misma palabra de Dios dice que hay cosas que quedaron selladas cuando se profetizaron. Por ejemplo, cuando Daniel profetizó sobre los últimos tiempos, hay cosas allí, profecía, que quedaron selladas aquel tiempo y que solo se abrirán en el último tiempo. En el último tiempo, o sea, estamos en ese último tiempo y en este último tiempo es cuando la gente más ha comenzado a entender esta profecía. Los pastores, los que entienden profecía, porque hay muchas personas que no entienden la profecía y no pueden esforzarse a hacerlo. Solamente tienen que pedir a Dios, y si a Dios le place darnos capacidad para entender la profecía, nos la dará. Pero si no, deje que aquel que Dios le ha dado la capacidad la predique, para que no entre usted en algún tipo de controversia o problemas de mala interpretación de la profecía. ¿Ya? Esa es una cosa importante. Debemos entender también algunas cosas para entender. Déjeme leer primero. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Le voy a explicarle algunas cosas para que usted entienda por qué se interpreta de esta forma la profecía. Veamos aquí que la palabra primeramente dice la revelación, la profecía. La profecía que se dio para los últimos tiempos, la revelación que Dios reveló a sus siervos que han de suceder en los últimos tiempos. Entonces, para entender la profecía, tenemos que aprender a leerla primeramente. Cuando nosotros leemos de una forma correlativa, es decir, esto pasará hoy día, esto otro pasará mañana, esto pasará pasado mañana. Cuando nosotros leemos así, difícilmente entendemos la profecía. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe mientras leímos la profecía, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar que hay cosas que el Señor dice, por ejemplo, en el capítulo 1, que sucederán en el fin de los tiempos. Y puede que en el versículo 2 diga algo que ya sucedió hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos revele, tal como dice una parte por allí, que no sé si la voy a encontrarla por ahí mientras estudie. Dice, a ver, ¿cómo se lo explico esto? Bueno, le voy a explicar así. Por ejemplo, a Moisés, Dios le reveló cosas que nadie las vio. ¿Verdad? Y luego le comenzó a revelar lo que vendría más adelante. Y lo comenzó a guiar por el camino hacia la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho que ver. Porque hoy, como somos pueblo de Dios, nosotros también, nos lleva hacia un camino, por un camino hacia una tierra prometida. ¿Verdad? Y nosotros, a través de lo que hemos leído, hemos entendido lo que pasó muchos años atrás. Por ejemplo, lo que pasó con la muerte de Cristo.
Él nos enseña a través de su palabra. Y el Espíritu Santo nos confirma esa palabra, nos confirma que eso es verdad. Nos confirma que los acontecimientos pasados fueron verdad. Y si los acontecimientos pasados que fueron profetizados años atrás, 600, 700 años atrás o mucho más, y se cumplieron, ¿por qué no se va a cumplir lo que se dijo hace 2000 años atrás? Y aunque hasta hoy todavía hay cosas que no se han cumplido, ¿por qué vamos a dudar que se cumplirán? De ninguna manera. No vamos a dudar. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros tenemos esa fe, ese fundamento, esa seguridad de que la palabra de Dios es verdadera, nosotros simplemente la creímos. Y el Espíritu Santo nos confirma que es verdad, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones. Y de eso tenemos evidencia suficiente. Ahora, cuando nosotros leímos la profecía también debemos entender que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No como algunos predicadores por ahí se han atrevido a decir que ya no existe el pueblo de Israel. Predicadores que hoy en día están en contra del pueblo de Israel y dicen que el pueblo de Israel no existe. Que no existe. Entonces, si esas personas leen la profecía, no van a entender absolutamente nada. Nosotros para entender tenemos que creer que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y que la iglesia, tal como lo dice el apóstol Pablo, la iglesia solo es un tiempo que Dios le dio a la iglesia. Solo es un tiempo. Dios endureció a Israel en parte, como le dice Pablo a los romanos. Dios endurece a Israel en parte hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Una vez que se cumpla la plenitud de los gentiles, la puerta para los gentiles se cierra y se abre nuevamente para Israel. Así está escrito en la palabra de Dios. Y así se tiene que entender para que se pueda comprender la profecía. Si no se entiende así, la profecía a usted se le va a hacer un problema tremendo. Tremendo. También debemos entender que si alguien estudia teología, no es lo mismo que estudiar la profecía. No es lo mismo. Estudiar teología se utilizan otras formas. Pero cuando uno estudia la profecía, es diferente a cuando uno estudia teología. Por eso algunas personas que han estudiado teología no entienden la profecía. Y ahí están dándose problemas en la cabeza. Por ejemplo, hay unos que creen que... Déjeme ver este bichito que anda aquí, que me va a picar. Hay unos que creen que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Hay otros que creen que la iglesia se va a mediados de la gran tribulación. Y hay otros que creen que la iglesia se va al final de la gran tribulación. Y hay un predicador enseñando... Déjeme acordarme este término que se utiliza. A ver, alguien que me ayude, aquel que estudia profecía, ¿cómo se le llama el...? No es teología. Ayúdeme alguien por ahí, por favor, que la cabeza mía a veces no me cabe todo. A ver, alguien que esté viendo el programa que me ayude ahí. Un poquito. En serio, se me olvidó. Ya, pero hay un pastor que está enseñando, haciendo incluso seminarios de profecía.
y no está entendiendo la profecía. Él está diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Mm? Si él dice que la iglesia pasará por la gran tribulación, no está entendiendo la profecía. Pero está enseñando profecía. Escatología, exacto. Ahí me dio la hermana Bella. Escatología. Este predicador está enseñando escatología. Se llama José Luis Sierra, creo que se llama. No voy a decir el nombre porque en realidad él es público. Él está enseñando escatología, pero no entiende la profecía. Dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No sé dónde se le mezcló a él algo, alguna forma de estudiar. No sé dónde hizo él una mezcla y se perdió. La verdad, no lo sé. Pero todos los escatólogos, la mayoría de ellos, los verdaderos escatólogos, enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen diferente los demás? Porque no están entendiendo ciertos textos bíblicos. No están haciendo separaciones. No están separando la iglesia del pueblo de Israel. No están leyendo la profecía de la forma como está escrita. Hay textos bíblicos en la profecía que son exclusivos para Israel y otros que son exclusivos para la iglesia. Yo le estoy haciendo esta introducción a estos temas porque si no los hago, usted va a decir, pero ¿cómo está entendiendo eso? Si mire lo que le dice la Biblia aquí y acá dice esto otro. Para que cuando nos metamos en algún tema un poco complejo, podamos entender por qué se da esa interpretación. Otra cosa que debemos entender, hay comentaristas muy buenos, como por ejemplo Matthew Henry, que yo lo leo bastante a Matthew Henry. Hay otros escatólogos que también hicieron libros como el doctor Pentecostés, creo que se llama algo así. Él también escribió un libro acerca de la profecía. Estos escatólogos existieron hace muchísimos años atrás. Ellos no pudieron ver lo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, mientras más se acerca el final del tiempo, entenderemos cosas mucho más claras. Por eso que quizás algunas cosas van a ser de alguna manera un poco controversial para algunos. Pero bien, vamos a tratar de vamos a tratar de ir explicando estos versículos que están aquí al inicio del libro de Apocalipsis. ¿Por qué vamos a explicar esto? Porque a la verdad está bastante claro lo que dice, así al leerlo al texto. Pero necesito que usted lo entienda porque estos primeros versículos le dan la importancia a la profecía. La importancia. Hay gente que no quiere estudiar el Apocalipsis porque le da miedo. ¿Cómo le puede dar miedo? ¿Usted no quiere irse con Cristo? Si a alguien le da miedo lo que dice el Apocalipsis, ¿es que usted no quiere ser salvo? ¿Es que usted no quiere que este mundo cambie? ¿Es que usted quiere que este mundo sea eterno así como está? ¿Hacia dónde cree usted que llegaríamos en 10, 15 o 20 años más? ¿A qué punto? ¿A qué condición de vida? Si la vida que hoy se vive, hermanos, es una vida ya casi imposible de soportarla. La sociedad, la maldad en el corazón del hombre, ¿a qué nivel ha aumentado? ¿A qué nivel? Usted conoce
cosas quizás que se dan en la noticia constantemente, pero hay noticias que nadie las informa. Hay noticias que nadie las da con toda claridad. Cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Cosas terribles que hace la gente. Perversiones. Horrible. Que no se sabe. O la mayoría no la sabe. Pero todo aquello, hermanos, todo aquello, Dios no lo puede sufrir para siempre. Lo ha dicho en su palabra. En el tiempo del Génesis, Dios miró el corazón del hombre y dice que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Imagínense. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia lo que la palabra de Dios nos dice? Otra cosa que nos dice la palabra de Dios es: mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Que el día del Señor a usted lo sorprendiera? ¿O quiere usted tener conocimiento de cómo van a pasar las cosas para estar preparado? Porque si usted no se prepara, usted no va a poder ser salvo. Si no nos preparamos, no vamos a poder ser salvos. Y si no tenemos conocimiento de las cosas que van a suceder, nos va a dar lo mismo. Y otra cosa que debe entenderse es que esta enseñanza no es para meter miedo a las personas, es para informar a las personas. Para que usted se informe de las cosas que van a suceder pronto. Bueno, leímos en este libro, leímos en estos versículos hace unos momentos atrás, que habla la revelación, ¿cierto?, de Jesucristo que Dios le dio. Así comienza. Revelación es manifestación de una verdad secreta u oculta. Es decir, Dios sabía todo lo que iba a pasar, pero solo lo sabía Él. Y en este momento, cuando Dios le revela esto a Juan, decide informarle a la humanidad las cosas que van a pasar. Imagínense si nosotros no supiéramos nada. Estaríamos a ciegas. No sabríamos lo que va a pasar. Hay gente que dice, es que mejor no saber nada. Y que lo pille de repente y se pierda. Yo creo que no es buena idea. Entonces la palabra revelación indica que es una manifestación de una verdad secreta u oculta. En el idioma griego, esta palabra revelación es la palabra apocalipsis, así. Más o menos se traduce así, apocalipsis. Aquí la palabra significa un mensaje de Dios o una profecía que se transmite por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo y los ángeles. Aún los ángeles están dando esta información, hermanos. Dios utiliza a los ángeles también. De hecho, la Escritura en algún lugar nos dice que las leyes fueron traídas por los ángeles. Imagínense. Bueno, no lo metamos más allá. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pareciera que Jesús, siendo Dios, hay cosas que no sabe. ¿Verdad? Porque dice que Dios le dio. Pero debemos entender que Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Siempre recibe instrucciones del Padre. Siempre. El Padre le está dando las instrucciones para que el Hijo las haga. Y aquí le dio la instrucción de que le informara, ¿cierto? De que informara estas cosas que estaban solo en el secreto de Dios. O solo en el secreto del Padre. Recordemos que en aquel momento cuando los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo?
Él mismo le dice a los discípulos, después de haber sido resucitado, después de haber resucitado entre los muertos, después, le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Bien, el propósito, ¿cierto? Dice, para manifestar la revelación que Jesucristo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿cierto? Pero esa frase para manifestar declara dar a conocer, descubrir o poner a la vista, revelar, para que no solamente esté en el secreto de Dios, sino que también lo sepan sus siervos. ¿Ya? Cuando habla de siervos, aquí esto se puede traducir también como esclavo de un señor, o persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. Para poder recibir la revelación de Dios, debemos mantener una comunión con Dios. Debemos tener un llamado de Dios. No cualquier persona puede hablar de las revelaciones de Dios. Cuando las personas hablan, yo conozco personas, he visto, he oído a través de las redes sociales, personas que no son ni cristianas y están hablando, se pueden equivocar en muchas cosas, porque ellos no van a entender la profecía. No la van a entender. Porque es para los siervos de Dios, para que los siervos de Dios la puedan dar a conocer. Luego dice, las cosas que deben suceder. Mire, las cosas que deben suceder pronto, así dice. Pero esta palabra que deben, esa palabra indica que es algo obligatorio. Esa palabra no es que puede que suceda, que a lo mejor va a suceder, que quizás suceda. Esa palabra en el original, esa palabra deben, esa palabra en el original indica que es algo obligatorio. Es decir, que las cosas que están escritas en el Apocalipsis en ningún momento son solamente simbólicos. Hay evangélicos, hay predicadores que están diciendo que es simbólico el Apocalipsis. Sí, tiene símbolos, muchos símbolos, pero detrás de cada símbolo está la realidad. Dios utilizó símbolos para que pudiéramos entenderlo. Por ejemplo, habló de una bestia. No será una bestia en sí, sino que un ser que actuará como una bestia. ¿Me entiende? Entonces se debe entender que los símbolos no solamente significan cosas que no van a suceder, porque a veces los símbolos son cosas que no suceden. No, aquí esto va a suceder. Por eso cuando comienza el libro dice las cosas que deben, o sea, esa palabra indica que es algo obligatorio, suceder pronto. Pronto. Usted dirá, pero han pasado 2000 años y no es pronto. Para Dios es pronto. Para Dios en el cielo 1000 años es un día. Y un día como 1000 años para nosotros. De hecho, hay un libro que habla de 2 años. Y han pasado casi 2000 años. Entonces eso también se debe entender. Se debe entender que el tiempo nuestro no es el tiempo en el cielo, hermanos. El tiempo nuestro no es el tiempo en el cielo. Entonces cuando nosotros decimos, o cuando Dios dice pronto, deben suceder pronto, nosotros pensamos que es al año siguiente, en nuestro tiempo. Pero en el tiempo de Dios es el día de mañana. Por eso es que no lo vamos a entender. Si no entendemos ese principio del tiempo.
Entonces aquí encontramos dos cosas importantes. Una es que deben suceder. Deben. Es obligatorio que sucedan. Y que sucederán pronto. Y que en el tiempo de Dios, 2000 años es como 2 días. Y desde la muerte de Cristo todavía no llegamos a los 2000 años, imagínense. Desde que Cristo murió, desde el comienzo de la era de la iglesia, todavía no llegamos a 2000 años. Así que usted no se confunda eso de que el 2000 ya pasó y que no pasó nada. ¿Mm? Tampoco nos estamos diciendo que el 2000 en 2000 años va a pasar, o el 2000 va a pasar. El 2000 después de la muerte de Cristo, hablemos después de la muerte de Cristo. ¿Cuándo se cumple 2000 años después de la muerte de Cristo? El Nuevo Testamento tiene muchas expresiones como esta, mostrándonos la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo en un tiempo no muy lejano. Nosotros estamos viviendo la época más importante de estos 2000 años. Más importante. Porque estamos viviendo el tiempo del final de los 2000 años en el tiempo de la era de la gracia, que terminaría aproximadamente el año 2033. Ahí terminarían o se cumplirían los 2000 años de la era de la gracia. 2000 años. El año 2033. Están un poco apretadas estas cosas. No sé si me creció la cabeza, o el pelo, o estas cosas se achicaron con la calor. ¿Qué cree usted? Bueno, no dé su opinión, por favor. No dé su opinión. Estamos en vivo y en directo. Yo trato de hacer entretenido el programa para que usted no se aburra, ¿ya? Por eso de repente le cuento cualquier cosa para que usted no se aburra, ¿ya? Y sigamos haciendo el programa, porque aquí es como que yo estuviese delante de ustedes, no sé, todos los que estén conectados, no sé cuántos serán los que están conectados en realidad, pero en estos programas normalmente se queda poca gente. Poca gente. Pero bueno, los que se queden van a aprender. Sigamos. Lo declaró por medio de su ángel, dice el texto. Los ángeles son mensajeros de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Gabriel, por ejemplo, interpreta la visión en Daniel 8:15. Yo le doy una referencia solamente, hay muchas referencias de Gabriel dando los mensajes. También allí cuando trajeron el mensaje a María. Hay muchos textos bíblicos que muestran que los ángeles traían el mensaje del Señor. El mismo Judas dice, si la palabra de Dios dicha por los ángeles fue firme, hablando de el texto antiguo del Antiguo Testamento, entonces siempre Dios utiliza a los ángeles para traer un mensaje. Por eso también el mismo apóstol Pablo nos alertó, dijo ya, ahora de aquí en adelante no van a venir ángeles a traernos un nuevo mensaje. Mire, qué importante eso. Y debemos también entenderlo. No van a venir ángeles a traernos un nuevo mensaje, porque ya se terminó el mensaje de Dios. Con el Apocalipsis se acabará. Ya no vendrán otros ángeles a traer un nuevo mensaje. Por ejemplo, el que vino a darle el mensaje a Mahoma no era un ángel de Dios. El que le trajo el mensaje a el que formó la iglesia de los mormones no era un ángel de Dios. Por eso Pablo dijo, si aún un ángel del cielo os trajere otra revelación, el tal sea anatema, porque ya no vienen más ángeles a traernos nuevos mensajes. Todo mensaje que recibamos de parte de Dios lo recibimos hoy en día a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, después de la muerte de Cristo, fue enviado al corazón nuestro, a la vida misma nuestra, a habitar en este templo, porque ya de ahí nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos guiaría a toda la verdad y toda la justicia. Entonces ya no vendrían ángeles a traernos el mensaje, pero en el Antiguo Testamento los ángeles venían a dar ese mensaje.
Luego dice el texto, bienaventurado, bienaventurado. Mire qué importante, bienaventurado. Esa palabra indica que goza de Dios en el cielo. Es una expresión a ese nivel. A ese nivel. Una persona a la que se refiere aquí con esta palabra bienaventurado, que ya nomás le voy a decir a qué se refiere, una persona a la que se refiere aquí este texto, es como estar ya en el cielo gozándonos con el Señor. ¿Usted cree que en el cielo va a estar usted enojado o aburrido? ¿Usted cree que el cielo va a ser aburrido? El cielo es lo más maravilloso y glorioso que pueda existir. No habrá un segundo en que usted no vea algo de que usted se admire. Así con esa expresión de ¡wow! ¡Oh! ¡Ay, qué maravilloso! No habrá un segundo en el cielo de que usted no tenga esa expresión. Eso se lo puedo asegurar. Los hombres que han hablado, que han estado allí, como este mismo Juan, como el mismo Pablo, o como hombres del Antiguo Testamento que tuvieron revelaciones acerca del cielo, solo revelaciones, dijeron que eran cosas gloriosas, maravillosas. El mismo Señor Jesús dijo, te tengo que hablar de cosas terrenales para que entiendas, porque si yo te hablo de las celestiales no vas a entender nada. Imagínense la expresión que usa aquí el Señor para definir a aquellos que leen esta profecía. Usa la expresión aquí, bienaventurado el que lee. Yo no sé si usted se ha leído el libro de Apocalipsis alguna vez. Completo, así del 1 al 22 creo que trae. Ya ni me acuerdo cuántos versículos trae el Apocalipsis. Pero no sé si usted se lo ha leído completito. Versículo, pensando, analizando cada versículo así. Pero dice aquí, bienaventurado el que lee. Se pronuncia una bendición para todos los que leen o escuchan las palabras de esta profecía. Buena ocupación tienen los que investigan la Biblia. No basta con leer y oír, pero debemos mantener en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestros afectos y en la práctica las cosas que están escritas. Porque el texto en sí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Mire, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué causa? Porque el tiempo está cerca, dice. La hermana Matilde dice, sí, yo lo he leído completito, qué bien. Qué bueno es eso. Porque así usted me va a entender más cuando vayamos hablando de este libro. Yo le invito a que usted se haga la tarea de escuchar todo este mensaje completo. Si no lo puede escuchar en directo, escúchelos después al otro día cuando tenga tiempo. Y haga su propio análisis del texto ahí mientras va escuchando. Haga su propio resumen. Cuando usted haga eso, después cuando lea o cuando vea las noticias, cuando vea las cosas que están sucediendo, usted va a entender todo mucho más claro. Porque las cosas que están pasando ahí, la palabra de Dios las habló casi 2000 años atrás. Y están escritas en estos libros proféticos. Entonces, por eso tiene tanta importancia. De hecho, es el único libro al que el Señor en el comienzo pone en el corazón del escritor el decir estas palabras. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro. Porque el tiempo está cerca. Así terminan estos versículos.
Acá tenemos otra expresión mostrándonos que el cumplimiento de esta promesa está cerca. Recordemos que el tiempo o la expresión está cerca no significa que es en el tiempo terrenal, sino en el tiempo celestial, en el tiempo de Dios, no en el tiempo terrenal, porque en el tiempo terrenal no podrían ser cerca, ya que han pasado casi 2000 años. Mucho tiempo para decir cerca. Lo está diciendo en el tiempo celestial, porque el tiempo está cerca. Pero las señales nos indican a nosotros el tiempo. Las señales nos muestran cuando ese tiempo se está acercando. Vamos a seguir viendo. Yo espero que esta parte de estos versículos, que son los versículos más fáciles de entender en realidad, pero que era necesario hablarlos para que usted pueda, al leerlos, ¿cierto?, comprender de mejor manera la importancia de lo que vamos a leer después. Vamos a seguir leyendo los versículos 4 y 5. Acá se pasa el tiempo muy rápido. Ya estamos casi en una hora de programa. Vamos a leer versos 4 y 5. Dice así: el saludo a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso nos dice un poco aquí el texto bíblico. Vamos a analizarlo un poquito, esos textos. En el verso 4 y 5, aquí se muestra a través de este saludo quiénes están interesados en la iglesia. ¿Quiénes son los que hacen el saludo? El saludo consiste en una bendición de parte de las 3 personas de la deidad. ¿Ya? El saludo consiste en una bendición de parte de las 3 personas de la deidad, las cuales aparecen en el siguiente orden: Padre, Espíritu Santo e Hijo. Cierto comentarista dice agudamente que lo más probable es que Juan, al dirigir su vista a la liturgia celestial, tuviese en cuenta que los grandes símbolos del lugar santísimo estaban en este orden: al fondo, el arca, y sobre ella la nube de la gloria de Jehová, el Padre. Delante estaba el candelabro de los 7 brazos, el séptuplo espíritu, podríamos decirlo. Y delante de este, el altar de los sacrificios, figura del sacrificio del Calvario, el Hijo. Así en ese orden están dados los saludos. Pero vamos a ver estos saludos que fueron dados. Primero dice: gracia y paz. ¿Verdad? Gracia y paz. 2 cosas. 2 palabras. Gracia y paz. No hay paz si no hay verdadera gracia. ¿Sabía usted eso? No hay paz si no hay verdadera gracia. Pero para entender eso, debemos entender lo que cada palabra significa. La palabra gracia específicamente habla de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es decir, cuando la influencia de Dios está en el corazón del hombre, se refleja en la vida de ese hombre. ¿Ya? Y la palabra gracia indica aquí la influencia divina en el corazón del hombre. La expresión es gracia, o sea, influencia divina haya en vuestros corazones. Porque cuando uno saluda, por ejemplo, cuando uno dice Dios te bendiga, es porque a uno le nace que Dios bendiga a esa persona, que hay una bendición sobre esa persona. Usted proclama una bendición sobre esa persona. Entonces aquí, cuando
el escritor está escribiendo este libro, nace, ¿cierto?, el darnos este saludo de parte del cielo mismo, de la Trinidad misma. Gracia, o sea, influencia divina haya en vuestros corazones. Y cuando hay esa influencia divina en el corazón, se refleja en la vida. Luego utiliza la palabra paz. Aquí podríamos nosotros pensar que esta palabra paz indica esa paz que usted anhela, o sea, tranquilidad, así que no haya, nadie lo moleste, que no lo llame el cobrador, que no moleste el vecino del lado, que no toque música, recostarse sobre su sillón y usted poder descansar plácidamente. No se refiere a esa paz. Aquí esta palabra paz, en su sentido primario, es unir. O sea, haya unidad entre ustedes, haya paz entre ustedes. Esa paz de unidad. Por eso la expresión es gracia, influencia divina haya en vuestros corazones, para que haya verdadera unidad entre ustedes. No sé si usted lo entendía así. Pero cuando usted entiende el texto original, la palabra original, el sentido original, porque recuerde que la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego. Entonces, en griego, la palabra gracia es diferente a lo que nosotros entendemos como gracia en español. Y paz también. Por eso dije que no hay paz si no hay verdadera gracia. No hay unidad. No hay unidad en la iglesia. No hay unidad en el pueblo de Dios si no hay verdadera influencia divina en el corazón de los que forman esta iglesia. Y Dios quiere eso que haya. Eso es lo primordial que el Señor quiere que haya en el tiempo final. Segundo, el Padre aquí se revela como el que es y que era y que ha de venir. Es decir, el eterno presente en la eternidad. El que estuvo en el pasado, el que está en el presente y el que estará en el futuro. El que era, el que es y el que ha de venir. El eterno, en otras palabras. El que es, yo soy el que soy. Se nos apagó la música. Vamos a cambiar la música ya, porque ya estamos llegando casi al final de este programa, del programa de hoy. Bien, nos quedan un par de puntos que aclarar aquí. Tercero, el Espíritu Santo, ¿cierto? El saludo del Espíritu Santo. Aquí nos dice el texto, nos dice: del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Me acuerdo alguien hace muchos años me preguntó sobre ese texto. ¿Qué significaba? ¿Qué 7 espíritus eran esos? Porque es importante que usted pregunte algo que no entiende. Es importante, muy importante. Cuando se refiere a eso, no son 7 espíritus en sí. Se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si nosotros lo vemos en el libro de Isaías, nos muestra la perfección de la manifestación del Espíritu Santo, la perfección. Y la perfección, ¿cierto?, en la Biblia tiene 7, es 7. Entonces, por eso aquí se refiere a los 7 espíritus. El Espíritu Santo aquí como los 7 espíritus, el perfecto en todas sus facetas y actividad. El perfecto
en toda su faceta y actividad. No necesitamos nosotros algo más que el Espíritu Santo. No necesitamos adivinación, no necesitamos nada. El Espíritu Santo, cuando el hombre se llena del Espíritu Santo, se siente un hombre pleno. Cuando el hombre está vacío espiritualmente, se siente un hombre seco, muerto. Pero el que se mantenga activo el Espíritu Santo en su vida, ese hombre se siente satisfecho, feliz. Entiende los procesos, entiende los sucesos, entiende las cosas que pasan, entiende las pruebas, entiende las dificultades, toma con serenidad, con tranquilidad las bendiciones, porque si no es así, podemos volvernos locos, por una o por otra, o por un problema grave, o por una gran bendición de parte de Dios. Oh, mira lo que tengo ahora, mira. Y entre el orgullo, la soberbia. Como dijo, cierto, el gran Nabucodonosor, todo esto lo he creado con mis manos. Se convierte en una bestia rara. Hasta que reconoció que Dios era superior a él. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo en nosotros, si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a caminar por un buen camino. Vamos a tomar buenas decisiones. Porque alguien, aunque diga, no sé, pues si usted toma una decisión y alguien se admire por su decisión, diga, no, este está loco, ¿cómo tomó esta decisión? Usted sabe por qué la tomó. Usted tuvo una dirección del Espíritu. Entonces nadie lo puede cuestionar. De hecho, la misma palabra de Dios dice que al espiritual nadie lo puede juzgar. ¿Por qué no lo pueden juzgar? Porque el espiritual entiende todas las cosas. Pero si usted no es espiritual, por eso es que necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y más en este tiempo. Luego dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Testigo fiel. Esa expresión testigo fiel indica que no puede, ¿cierto? Como testigo, no hay otro que pueda atestiguar algo más que lo que él atestiguó. De hecho, él mismo dijo, ninguno de vosotros ha visto el rostro de Dios jamás, pero el que viene de allá, él sí ha visto el rostro de Dios. O el rostro del Padre en este caso. Él sí lo ha visto, pero nadie más ha visto el rostro del Padre. ¿Quién puede atestiguar eso? Nadie más que Él. ¿Quién puede atestiguar con exactitud lo celestial? Nadie más que Él. ¿Quién puede atestiguar lo que pasará en la eternidad? Nadie más que Él. El testigo fiel él es, de alguna forma, ¿cómo lo digo? Es irreemplazable. No se puede reemplazar por otro. La gente que reemplaza a Cristo por una imagen, por algo colgado, un pedazo de madera, yo no entiendo esa fe. Yo no entiendo esa forma de creer. Yo no sé si la mente es muy pequeña, no sé. Pero creo que es lo que la palabra de Dios dice. Está ciego. Está ciego. No puede ver. Porque Cristo no puede ser reemplazable por nada. Por una imagen, por un... no sé. No puede ser reemplazado por nada. Y por eso lo pone así. El testigo fiel. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para los próximos temas. Porque si no lo tenemos en cuenta, se nos va a ser difícil poder entender. El verso 6
Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Mire qué importante. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes, como tales, ellos vencen al mundo, mortifican el pecado, gobiernan sus propios espíritus, resisten a Satanás, prevalecen con Dios en oración y juzgarán al mundo. Por eso nos puso como reyes, nos dio ese título, reyes, y nos hizo reyes, no como reyes, nos hizo reyes. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted es un rey. Si usted es una verdadera hija de Dios, es una reina. Pero no con esa expresión de cariño, de amistad, de verdad. De verdad. Ese es el título más grande, hermanos, que el Señor nos ha dado. El ser hijos del Rey. Y por ende, seremos reyes, porque somos coherederos con Cristo. Y nos hizo reyes. No de esos reyes egoístas, no de esos reyes soberbios de la tierra, no, sino en el sentido espiritual. Un rey en el sentido espiritual, ¿qué hace? Vence el mundo. Un rey en el sentido espiritual vence el mundo, mortifica el pecado, es decir, somete el pecado. No se deja dominar por el pecado. Gobierna su propio espíritu, porque ¿qué tiene la persona que es espiritual? Dominio propio. Y con el dominio propio el hombre gobierna su propio espíritu. Resiste a Satanás. Lo resiste. ¿Qué significa resistir a Satanás? Pararse en una posición de tal forma que nada lo haga retroceder, sino siempre avanzar. El mundo se te viene encima, pero tú avanzas. A tu alrededor pareciera que no existiera nada, pero tú vas avanzando. Tú no te detienes. En el sentido espiritual. En las cosas de este mundo, uno puede tener más, otro menos. Da lo mismo, porque las cosas de este mundo son pasajeras, son de este mundo. No tienen nada que ver con la eternidad. Pero lo que en este mundo tenemos, que sí tiene que ver con la eternidad, es lo espiritual. Entonces, cuando el hombre tiene esto, que es espiritual, entonces tiene algo valioso. Y nos hizo reyes, y no solo reyes, sino también sacerdotes. Pero antes quiero decir lo siguiente. Reino no es un dominio de las cosas de este mundo. Mire, lo que le estaba diciendo. Rey o reino no es dominio de las cosas de este mundo. Dios no nos hizo reyes en este mundo para gobernar cosas de este mundo, para tener cosas de este mundo. No, nos hizo reyes para tener cosas del mundo futuro, cosas espirituales. Jesús dijo, haceos tesoro en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y lo último que vamos a hablar es que Él también nos hizo sacerdotes. Sacerdotes, reyes y sacerdotes. Imagínense, no solo reyes y sacerdotes, sino reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento o era rey o era sacerdote. Moisés de alguna forma fue rey, aunque él tuvo muchas revelaciones de Dios como profeta también, y en cierto momento él fue también como un sacerdote, porque él fue el que estableció el sacerdocio, el que ungió al sacerdote también. Pero Aarón fue el sumo sacerdote, determinado por Dios. Ahora Dios nos dice a nosotros, estos humildes servidores, esto que Dios eligió de lo vil y menospreciado. No se olvide nunca eso, usted de dónde el Señor lo escogió. De lo vil y menospreciado, de eso que no valía nada. De allí Dios nos escogió. No se olvide nunca de eso. Porque cuando usted se olvide de eso, el ego se le va a subir a la cabeza. No, es que ahora mira, ahora tengo una silla más nueva. Bueno, esta silla la tengo hace como casi 2 años.
Pero que se nos suba el humo a la cabeza es un problema. O que te honren en la iglesia y se te suba el humo a la cabeza es un problema. Tienes que seguir siendo el mismo humilde. Tienes que recordarte de dónde Dios te sacó. Porque allí hay algo importante. Aquí ahora te estoy diciendo que Dios te dijo, que Dios te hizo rey y sacerdote, o reina y sacerdotisa, espiritualmente. Eso, como te digo, no indica que aquí todos ejerzan ciertas potestades, ciertas autoridades, no. Las autoridades Dios después las delega, ¿cierto?, conforme a su perfecta voluntad. Pero aquí a todos los hijos de Dios nos hizo reyes y sacerdotes. En el sentido espiritual, que sean capaces de vencer al mundo, de mortificar el pecado, de gobernar su propio espíritu, de resistir a Satanás y de prevalecer con Dios en oración y juzgar al mundo al final. Sacerdotes, como le digo. Él los ha hecho sacerdotes, les ha dado acceso a Dios. Y eso ya es de un sacerdote. Le ha dado acceso a Dios. Le ha abierto el velo del lugar santísimo. Cuando Cristo murió, el velo del lugar santísimo se rasgó en testimonio, en símbolo, a que ahora todos podían entrar hasta el lugar santísimo. Porque quedó a la vista de todo el mundo. El lugar santísimo no lo podía ver nadie, porque moría. Ahora está el lugar santísimo abierto a todos. Eso indica que nos dio a todos acceso a Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando usted ora, Dios en el cielo le escucha. Siempre su oración tiene que ser a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Usted, cuando termina su oración, dice: Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Su oración tiene que terminar así: Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Esa es la forma correcta, teológicamente. Cualquier otra forma puede ser malinterpretada, pero esa es la forma correcta de terminar una oración. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Jesús mismo le dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que Dios nos ayude. Entonces todos nosotros tenemos acceso a Dios, porque el velo del templo se rasgó y ahora a través de Jesucristo podemos pedir al Padre directamente. No a través de María, no a través de Pablo, no a través de Pedro, no. No funciona. Solamente a través de Jesús. Usted no puede decir: Padre, te lo pido en el nombre de María, la madre de Jesús. No, está equivocado. No, esa oración no llega al cielo. No hay otro intercesor, no hay otro intermediario, no hay otro camino, no hay otro puente para llegar allí. Solamente a través de Jesús. Por eso su oración tiene que ser correcta. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Nos ha capacitado para ofrecer sacrificio espiritual aceptable. Todo sacrificio espiritual es aceptable delante de Dios, siempre cuando usted lo haga correctamente. Por ejemplo, el ayuno. No existe en la Biblia el medio ayuno. Se lo digo así directamente. No existe el medio ayuno. Porque eso es dejar de tomar desayuno. Es más, algunos toman desayuno bien temprano y almuerzan como a las 2 de la tarde y dicen que es un ayuno. Eso no es ayuno. El ayuno comienza, el ayuno bíblico comienza a las 7 de la tarde y termina a las 7 de la tarde. Porque tiene que ser de un día completo el ayuno. Ese es un ayuno. Lo demás es dejar de tomar desayuno. O dejar de almorzar. O almorzar más tarde. A veces uno trabajando, a veces, o por X motivo tiene que salir temprano, sale temprano y almuerza a las 1, 2 de la tarde y va a decir: ¿es un ayuno? No es un ayuno. Tampoco existe el ayuno con fruta. No existe.
Tampoco existe el ayuno dejar de comer ciertas cosas deliciosas y comer otras cosas como legumbre y cosas. Tampoco existe. Usted dirá, no, Daniel lo hizo. Alguna vez, algún día vamos a hablar del ayuno y eso que hizo Daniel no dice la Biblia que era un ayuno. ¿Me entiende? Entonces, Dios a usted, además de capacitarlo o darle el acceso para que usted pida al Padre directamente, también Él, ¿cierto?, nos capacita para que ofrezcamos un sacrificio espiritual. Ahora, no es físico, no es un animalito, no es un ave, es espiritual. Por ejemplo, un ayuno, un día de oración, una vigilia. Eso es como un sacrificio espiritual. Pero hay uno que es más importante, el del cual habla Pablo. Quiero que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el más importante para Dios. El vivir todo el día bajo el temor de Dios. Ese es el mejor sacrificio. Ese es el verdadero sacrificio de alabanza hacia Dios. El que, como dijo David, dijo, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te sean gratos. Ese es el mejor sacrificio que usted puede presentar delante de Dios. Pero a veces se ayuna, por ejemplo, por alguna situación específica, por una enfermedad de alguien, por una situación, no sé, cuál sea la situación. Pero Dios nos capacitó para eso. Y por esos favores, ellos tienen que darle dominio y gloria para siempre a Dios. Por eso dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Siempre, todo lo que usted haga, tiene que ser para glorificar a Dios. Su forma de vida tiene que ser para glorificar a Dios, no para agradar a las personas, para glorificar a Dios. Si usted predica, para glorificar a Dios. Si usted paga su diezmo, para glorificar a Dios. Si usted da una ofrenda, para glorificar a Dios. Si usted canta alabanza, para glorificar a Dios. Si usted toca bien un instrumento, para glorificar a Dios. Si usted hace un ayuno, para glorificar a Dios. Si usted ora, para glorificar a Dios. Por eso la Biblia dice, cuando quieras orar, entra en tu aposento, ora, cierra tras ti la puerta, que nadie te vea, cierra, ora en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto se manifestará en público. Cuando tú ayunes, lava tu cara, que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando, para que nadie te aplauda a ti, sino que tu ayuno que haces en secreto sea recibido delante de Dios en secreto. Solo así se puede glorificar a Dios en lo que hacemos. Pero si yo hago algo para que la gente me aplauda, si yo doy como en el tiempo de los fariseos, daban grandes ofrendas para ser aplaudido por la gente, para que la gente los viera dar buenas ofrendas y dijeran, este verdaderamente es un hombre de Dios, eso no glorifica a Dios, eso glorifica al hombre. E incluso si tú te vistes para agradar a los hombres, eso no glorifica a Dios. Tú tienes que vestirte para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Dicho esto, creo que vamos a poder entender con bastante claridad lo que el Señor nos va a hablar más adelante. Porque vienen 7 mensajes a 7 iglesias que son complejas, situaciones complejas, situaciones en que vamos a entender lo que está pasando en la iglesia moderna hoy en día. Palabra de Dios en tiempos modernos. Esa palabra que fue dicha casi 2000 años atrás se hará como la vida misma del día de hoy mientras la estudiamos. Por eso no se pierda estos temas, no se pierda estos estudios y compártalos, ¿ya? Compártalos para que así pueda llegar a otras personas. También lo vamos a dejar en YouTube para que mañana se transmita. Comienza a transmitirse a la 1 de la tarde este programa. Si usted quiere, compártalo para que a esa hora alguien también lo pueda ver, ¿ya? Y si mañana a esa hora usted prende su teléfono, lo busca allí en YouTube, lo va a encontrar. Busque Radio Cristiana TF. Así estamos en YouTube, como Radio Cristiana TF.
¿Ya? Busque Radio Cristiana TF en YouTube y busque el programa que se va a estar predicando mañana. A la 1, este mismo programa va a estar pasando a la 1 de la tarde. Compártalo para que otras personas también lo puedan ver y puedan aprender de esto que usted ha aprendido en esta noche. Espero que Dios les pueda ayudar. Espero que hayan sacado algo bueno de esta enseñanza, ¿cierto? Me dice allí que se entiende. Y eso es importante, que se entienda, ¿cierto?, lo que estamos tratando de enseñar, lo que estamos tratando de dejar aquí en este programa. Aquí en Facebook este programa se borra en un mes, pero en YouTube va a quedar para que usted lo pueda ver más adelante si usted quiere, ¿ya? No se le olvide compartirlo para que así pueda ser de bendición también para otros. Espero que Dios les pueda bendecir grandemente. Gracias a Dios todos están sanitos, porque no ninguna petición de oración. Saludamos a los que estuvieron por allí, no sé quiénes estarán a esta hora, pero los que estuvieron, ¿cierto? Porque a veces están un rato y luego se van. Pastor Pedro, allí también nos saludó José Jofré, Dios le bendiga grandemente. Noemí, hermana Matilde, que nos ha estado hablando, la hermana Bella, que también nos ha estado hablando, hermano Sergio, Dios me lo bendiga, hermano Sergio, en grande manera. Por allí por Tongoy, hermana Luz también nos saludó, Dios le bendiga. Marilyn también estuvo por allí, no sé si estará todavía, que Dios les bendiga grandemente. Zaida Mundaca, Sebastián Mejía, ¿quién más estuvo? Pastor Pedro, Dios le bendiga, pastor. También allí todavía está el hermano José Jofré, desde Serena, Dios le bendiga. Hermano Sergio también sigue por allí presente, Dios le bendiga también, y que Dios les bendiga a los que no nombré, si es que hay alguno por allí que se pase, ¿ya? Que no lo veo yo, porque a veces hay más personas conectadas, pero no me aparecen a mí. De hecho, cuando hacemos los programas con los pastores acá, que no lo hemos hecho porque todavía el pastor está ahí un poco convaleciente, pero ya creo que para este lunes ya está bueno ya, ¿ah? Ya le vamos a dar trabajo, le vamos a dar vacaciones hasta el lunes, ¿no? El lunes tiene que llegar aquí, no sé cómo, pero tiene que llegar a hacer el programa. Tarea, ¿cierto? Porque son de bendición también los programas de los lunes, pues de regreso a casa, para que aquellas personas que están alejadas del Señor puedan volver a la iglesia en este tiempo. Qué lindo es ver esas personas que regresan. También por allí se conectó la pastora Sandra, Dios le bendiga grandemente a ustedes. Bien, ¿cómo están todos sanitos? Vamos a orar por todos ustedes para que Dios les bendiga y les dé sabiduría e inteligencia espiritual para entender la siempre y eterna palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ante ti en esta hora, Dios mío. Todos los que están allí conectados, Señor, en esta hora, con reverencia, Dios mío, creo que clamarán a ti. Te pedirán también por su necesidad, presentarán su necesidad delante de ti, sus dudas, Señor eterno. Yo te pido, Dios mío, en esta hora que puedas hablar a sus corazones, a ministrar a sus vidas esta palabra que hemos hablado hoy, para que se quede allí, se quede grabada, Señor, se quede sembrada en buena tierra, para que produzca, Dios mío, un fruto en su tiempo. Quizás en algún momento prediquen y todo esto le ayude, Señor, para también poder expresarlo allí en su iglesia. Yo te pido, mi Dios, una bendición grande para cada hermano que nos apoya, que nos ayuda, que ora por nosotros, Señor amado, a través de este programa, que comparte, Dios mío, este programa, Señor eterno, que se queda allí viendo el programa, amado Dios. Aquellos que nos ven de forma diferida, también oro para que tú les bendigas en grande manera. Si hay alguien enfermo, Señor, sánale alguna dolencia, alguna situación difícil. Oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ponga usted su mano poderosa, Dios amado, para sanar, para liberar, Dios mío, aquella vida. Gracias te damos. Gracias, Señor, te damos. Y rogamos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí estaremos, nos dice el pastor, el lunes. Ahí estaremos. Así que ya hay compromiso para este lunes al programa de regreso a casa. Pero hoy estamos en el programa, terminando el programa ya. Palabra de Dios en tiempos modernos. Esperamos que Dios les pueda bendecir grandemente. No se olvide, descargue la aplicación en su teléfono, ya, para que escuche Radio Cristiana TF todo el día. Música cristiana, solo música. Y mañana a la 1 de la tarde estamos retransmitiendo este programa para aquellos que lo quieran ver. Que Dios a usted me los bendiga.